Hola, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo algunos de los grandes misterios que hay en los océanos. Espero les guste. Sin más, los dejo con el video. El blob, un sonido de baja frecuencia y gran potencia detectado en los océanos terrestres, fue registrado por hidrófonos en la década de 1990 por el proyecto de escucha oceánica de la NOAA. Caracterizado por su fuerza y escasa frecuencia, oscilando entre 16 y 20 hercios, resulta inaudible para los humanos, cuya audición se limita a frecuencias más elevadas. Su duración varía, pero suele extenderse por varios minutos. El origen del blob ha suscitado debate desde su detección. Diversas teorías han sido propuestas. Una hipótesis inicial apuntaba al desprendimiento de bloques de hielo en la Antártida, generando vibraciones al caer al océano. Otra sugiere un fenómeno natural desconocido, como movimientos de placas tectónicas o actividad volcánica submarina. También se ha especulado sobre la implicación de organismos marinos, aunque la potencia y frecuencia del blob hacen esta explicación menos probable. Incluso se ha aventurado la posibilidad de actividad extraterrestre, aunque carece de respaldo científico sólido. En 2005, la NOAA vinculó el sonido a la fractura de bloques de hielo antárticos, coincidiendo con su desaparición cuando las temperaturas en la región aumentaron, sugiriendo una conexión con condiciones climáticas específicas en la región polar. El blob, registrado por hidrófonos de la NOAA en 1997 en el Océano Pacífico, desencadenó múltiples teorías debido a su extraña naturaleza. Se habían desplegado para monitorear actividad sísmica proveniente de volcanes submarinos en las costas de Sudamérica, pero captaron un sonido inusual a más de 5.000 kilómetros de distancia. Su amplitud permitió su detección en múltiples sensores, alimentando teorías y especulaciones sobre su origen. La mención de H.P. Lovecraft y su ciudad sumergida de RLE a 1.760 kilómetros de la ubicación del blob desencadenó aún más especulaciones. Algunos sugirieron la conexión con la mítica bestia marina Cthulhu, alimentando teorías conspirativas. Christopher Fox, investigador de la NOAA, sugirió un origen animal para el sonido, aunque no se ha vuelto a detectar nada similar. Aunque la NOAA ha propuesto la fractura de bloques de hielo como explicación más probable, la ausencia de registros similares mantiene el misterio. Este enigma fascinante continúa despertando la curiosidad y la esperanza de quienes buscan creer en las maravillas ocultas del océano. El Mar de los Sargazos, ubicado en el Océano Atlántico Norte, es reconocido por sus aguas cristalinas y su calma apacible, así como por las densas matas flotantes de algas pardas conocidas como sargazo. Sin embargo, más allá de su apariencia serena, esta región marina ha sido el escenario de numerosos misterios y fenómenos inexplicables que han desconcertado a navegantes y científicos a lo largo de la historia. A pesar de que la esencia del mar permanece constante, se ha observado un aumento en la frecuencia y la intensidad de los huracanes en la zona. No obstante, gracias a los avances en tecnología marina y la disponibilidad de satélites, las embarcaciones modernas cuentan con mejores herramientas para hacer frente a estos peligros y navegar de manera más segura. La vida de los marineros en el Mar de los Sargazos estaba marcada por una serie de misterios, peligros y sucesos inexplicables. Desde el avistamiento de rayos y fuegos en el horizonte hasta encontrarse con mares sin viento y repletos de sargazos que dificultaban la navegación, cada travesía era un desafío lleno de incertidumbre. Desde tiempos antiguos, esta región ha sido testigo de viajes audaces y sucesos enigmáticos. La presencia de una abundante vegetación marina, especialmente los sargazos, representaba un obstáculo para las embarcaciones, ya que podían quedar atrapadas en medio de ellas, a merced del viento y las corrientes. La esperanza de los navegantes residía en que el viento regresara a tiempo antes de que se agotaran sus provisiones. Las vastas distancias y la persistencia de los sargazos dificultaban cualquier intento de rescate por parte de otras embarcaciones, dejando a los barcos a la deriva en un mar aparentemente interminable. En una época marcada por la religiosidad y las supersticiones, cada travesía estaba envuelta en un aura de misterio y peligro.
Los marineros que se aventuraban en la travesía entre Europa y América se enfrentaban a numerosos riesgos, muchos de los cuales encontraban su destino final en lo que se conoce como el cementerio de los barcos perdidos. Los piratas, en busca de refugio y escondite, elegían las islas de las Bahamas y las Bermudas, conocidas hoy como el Triángulo de las Bermudas, para ocultarse de sus perseguidores y preparar emboscadas a los barcos que pasaban por la zona. Desde los primeros viajes de exploración de los navegantes españoles en el siglo XVI, el mar de los Sargazos ha sido objeto de curiosidad y especulación. La presencia de grandes extensiones de sargassum, el alga flotante que da nombre al mar, jugó un papel crucial en la percepción errónea de la cercanía de América por parte de Cristóbal Colón y otros exploradores de la época. Además de los misterios y peligros ya mencionados, el mar de los Sargazos también alberga un fenómeno conocido como aguas blancas, que ha desconcertado a marineros y científicos durante siglos. Estas aguas blancas son un fenómeno inesperado que ha sido avistado por piratas y navegantes desde los tiempos de Cristóbal Colón. Las aguas blancas son áreas del mar donde el agua adquiere un brillo luminoso y blanquecino durante la noche, llenando de asombro y temor a quienes las presencian. Este fenómeno ha sido observado especialmente en las zonas del Mar Caribe, cerca de las Bahamas, Bermudas y el Mar de los Sargazos. Para los navegantes, el avistamiento de estas aguas blancas era motivo de sorpresa y preocupación, ya que su origen y significado eran desconocidos. Durante siglos, se han propuesto diversas teorías para explicar este fenómeno, que van desde lo terrenal hasta lo divino. Cristóbal Colón, en sus viajes de exploración hacia el Nuevo Mundo en el siglo XV, se encontró con las aguas blancas y las describió en sus crónicas como un espectáculo impresionante y misterioso. Aunque intentó encontrar una explicación lógica para este fenómeno, sus conclusiones fueron limitadas por el conocimiento científico de la época. Incluso en tiempos más recientes, las aguas blancas han seguido desconcertando a los científicos. Se han propuesto diversas hipótesis para explicar su origen, que van desde la actividad volcánica submarina hasta la bioluminiscencia causada por microorganismos marinos. En la madrugada del 3 de octubre de 1955, el MV Joyita, con 25 pasajeros a bordo, 16 de ellos miembros de la tripulación, y 4 toneladas de carga, partió de Apia, capital de Samoa, con destino a las islas Tequelau, un viaje de 2 días de 270 millas a través del vasto Océano Pacífico Sur. Desde el principio, el barco enfrentó dificultades. Originalmente programado para zarpar un día antes, el viaje se retrasó debido a un problema con el embrague del motor de babor. Finalmente, cuando partió al día siguiente, solo pudo utilizar un motor, lo que comprometió su eficiencia y velocidad. El puerto de escala programado para el Joyita el 6 de octubre informó que el barco no había llegado. Sin señales de un llamado de socorro, las autoridades iniciaron una búsqueda exhaustiva, con la Real Fuerza Aérea de Nueva Zelanda desempeñando un papel clave. Sin embargo, hasta el 12 de octubre, no se encontraron rastros del barco ni de sus ocupantes. 5 semanas después, un buque mercante avistó el Joyita cerca de Fiji el 10 de noviembre. El barco estaba en mal estado, con un desvío de rumbo de casi 600 millas y la mayor parte de su carga desaparecida. El Joyita fue encontrado aparentemente abandonado, con su radio de emergencia sintonizado en la frecuencia adecuada, indicando que el capitán había intentado pedir ayuda. Los botes salvavidas y el bote auxiliar habían sido retirados, lo que sugería una evacuación apresurada. Al examinar el barco, se descubrió que, aunque su casco estaba intacto, la superestructura estaba dañada y había un gran agujero en la cubierta inferior. Los daños se debieron en gran parte a la exposición prolongada al agua mientras el barco estaba a la deriva. Resulta desconcertante que, a pesar de haber desplegado los botes salvavidas y el bote auxiliar, no se encontró ninguna de las embarcaciones. Además, el cuaderno de bitácora y el equipo de navegación habían desaparecido, y el maletín médico de un pasajero había sido saqueado y reemplazado por paños ensangrentados. Se observaron intentos improvisados de reparación, como el uso de colchones para tapar una fuga en el motor. A pesar de estos esfuerzos, la inundación en la sala de máquinas no pudo ser controlada, lo que llevó a que el Joyita se llenara de agua. Aunque la embarcación estaba en condiciones de flotar, la razón por la que se evacuó sigue siendo un misterio. La teoría de una pelea entre el capitán y el primer oficial ha sido planteada, pero nunca se encontraron pruebas concluyentes.
Otras especulaciones incluyen la interferencia de pescadores japoneses o ex-nazis en la región, aunque no hay evidencia sólida que respalde estas teorías. Aunque el Joyita fue reparado y vendido en 1956, su historia de infortunios no terminó ahí. Encalló 2 veces más en los años siguientes debido a problemas mecánicos. Finalmente, un problema con válvulas mal instaladas lo dejó fuera de servicio definitivamente. Esta cadena de incidentes le dio al barco una reputación negativa, lo que dificultó encontrar un comprador dispuesto. Robert Maugham, un autor británico, finalmente adquirió el Joyita para sus propios fines documentales. Intrigado por los misterios que rodeaban al barco, se inspiró para escribir una novela basada en los eventos, titulada El misterio de Joyita, que se publicó en 1962. A pesar de los esfuerzos por desentrañar los enigmas que rodean al Joyita, muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Por qué se evacuó el barco? ¿Qué sucedió con sus ocupantes y su carga? Aunque se han propuesto diversas teorías, desde motines hasta intervenciones externas, ninguna explica completamente lo que ocurrió en esa fatídica travesía en el Océano Pacífico. El misterio del Joyita sigue siendo uno de los más intrigantes y desconcertantes de la historia marítima. La isla japonesa de Yonaguni, ubicada a pocos kilómetros de Taiwán y con apenas 1.700 habitantes, es un auténtico tesoro natural con sus playas y exuberante vegetación. Pero lo que realmente captura la imaginación es el descubrimiento en 1986 de unas enigmáticas estructuras rocosas sumergidas a más de 25 metros bajo el mar, que según los arqueólogos, datan de una antigua civilización que existió hace más de 10.000 años. Este hallazgo se ha convertido en uno de los mayores misterios de Japón. Las ruinas de Yonaguni representan un enigma fascinante, no solo por estar sumergidas a una profundidad considerable, sino por la sorprendente antigüedad de su creación, hace más de 10.000 años. Al conocer este sitio y su fecha de origen, surgen 3 preguntas inevitables. ¿Por qué están bajo el mar? ¿Cómo son estas ruinas? ¿Quiénes las construyeron? La ubicación de las ruinas a 25 metros bajo el nivel del mar plantea 2 posibilidades, o bien fueron sumergidas por un evento geológico importante, o el nivel del mar ha descendido desde su construcción. Según los estudios geológicos, no se han encontrado evidencias de eventos catastróficos que pudieran haber sumergido estas estructuras, descartando así la primera posibilidad. Para entender esto, hay que remontarse al Pleistoceno, cuando los casquetes polares tenían un espesor de hielo mayor durante la edad de hielo, lo que resultó en un nivel del mar mucho más bajo. En esta época, hace unos 10.000 años, el nivel del mar era hasta 100 metros más bajo que en la actualidad, lo que sugiere que las ruinas se construyeron durante este periodo. Esto implicaría que las ruinas tienen aproximadamente 5.000 años más que las pirámides de Egipto, lo que las convertiría en uno de los asentamientos humanos más antiguos registrados. Las ruinas de Yonaguni ocupan un área de unos 150 por 300 metros y consisten en 10 estructuras. Además de su ubicación submarina, características como agujeros perforados en las rocas refuerzan la idea de que no son formaciones naturales, según los arqueólogos. Una de las estructuras más destacadas es una pirámide conocida como la pirámide de Yonaguni, que presenta líneas rectas, ángulos precisos y escaleras talladas en la roca. Situada a 25 metros bajo el mar, con su parte superior a solo 5 metros de la superficie, su disposición recuerda a las ruinas de los zigurats de la antigua Mesopotamia. Desde que los científicos del Centro Geológico Oceanográfico de la Universidad de RYKY hicieron el descubrimiento en 1986, cientos de investigadores de todo el mundo han visitado este lugar lleno de misterio y asombro. Existe una antigua leyenda japonesa que muchos han relacionado con las ruinas de Yonaguni. Según cuenta la leyenda, una civilización prehistórica en una isla del Pacífico llamada Mu fue destruida por los dioses hace 12.000 años. Sus habitantes tenían una tecnología avanzada y se dispersaron por el mundo, dando origen a civilizaciones como las de Mesoamérica o Egipto. Aunque estas teorías carecen de fundamento científico, es fácil ver la conexión entre esta historia y las ruinas de Yonaguni, lo que añade un aura de misterio y fascinación a este enigma arqueológico japonés. El 10 de marzo de 1895, el Reina Regente, un buque de guerra perteneciente a la Armada Española,
se hundió junto con toda su tripulación en una ubicación desconocida del estrecho de Gibraltar mientras navegaba entre Tánger y Cádiz. A pesar de las advertencias sobre el mal clima, el barco zarpó del puerto marroquí, y hasta el día de hoy, sus restos no han sido encontrados. El ambiente de incertidumbre y nerviosismo se apoderó de la Armada Española el 10 de marzo de 1895, cuando el Reina Regente, una de sus joyas navales, desapareció sin dejar rastro después de haber partido del puerto de Tánger el día anterior. Con una tripulación de 412 hombres a bordo, la nave fue víctima de una tormenta mientras cruzaba el estrecho de Gibraltar. Construido en Escocia en 1886 por los astilleros James and George Thompson de Clydebank, bajo la dirección del renombrado ingeniero naval británico Nathan Barnaby y según un diseño del ingeniero John H. Bailes, el Reina Regente tenía problemas desde su creación. A pesar de llevar la artillería adecuada y tener una potencia de fuego considerable, la nave era demasiado potente para su tamaño, lo que causaba problemas de estabilidad. A pesar de las sugerencias de reemplazar algunos cañones para equilibrarlo en condiciones climáticas adversas, estas recomendaciones fueron ignoradas. En cumplimiento de una misión diplomática, el 9 de marzo de 1895, el Reina Regente tenía previsto partir del puerto de Cádiz hacia Tánger, llevando a bordo una delegación marroquí que buscaba alcanzar un acuerdo de paz con el gobierno español. A pesar del clima desfavorable, el capitán decidió partir, ignorando las advertencias de las autoridades marroquíes y del cónsul español. La decisión del capitán del Reina Regente de partir a pesar del mal clima resultó ser temeraria. En medio de una tormenta feroz, la nave luchó contra vientos huracanados y enormes olas, navegando prácticamente a ciegas y sin comunicaciones. Las autoridades portuarias recibieron informes de avistamientos del Reina Regente poco después de su partida de Tánger. Según los informes, la nave navegaba hacia Cádiz, luchando contra las duras condiciones climáticas. 3 días después de la desaparición, los primeros rumores sobre el naufragio del Reina Regente aparecieron en la prensa. Aunque no se confirmó de inmediato, los efectos del barco comenzaron a aparecer en las playas cercanas. Durante los días posteriores, la prensa española siguió de cerca el incidente, informando sobre las discusiones en las cortes y las tareas de rescate en el área del naufragio. Solo 2 tripulantes lograron sobrevivir gracias a una fuerte resaca que los mantuvo en tierra. La localización del Reina Regente 117 años después de su desaparición sigue siendo un misterio. Durante todos estos años se han seguido diferentes pistas, e incluso un famoso investigador ruso anunció haber encontrado el pecio en el año 2002. En 2009, el gobierno de España puso en marcha un proyecto para que los barcos de la Armada se encargasen de buscar y proteger algunos pecios históricos como el Reina Regente. En este contexto, durante unos trabajos de búsqueda, un cazaminas de la clase segura de la Marina Española advirtió la presencia de ecos metálicos en la costa de la playa de Bolonia, en Tarifa, que podrían coincidir con las características del buque hundido, pero las rápidas corrientes y el hecho de que los restos puedan hallarse sepultados bajo una espesa capa de lodo hacen muy complicada su localización. Por ahora el esquivo buque sigue desafiando a quienes no dan esta centenaria búsqueda por concluida. De la Mar, una majestuosa fragata portuguesa construida en Lisboa en 1502, guarda entre sus misterios un relato fascinante que sigue sin desvelarse. Tras su naufragio en Malaca, en la península de Malasia, se perdió el rastro de su valioso tesoro, considerado el más grande de la historia por los expertos, sumergido en las profundidades del mar. En pleno apogeo de la Edad Dorada de la exploración portuguesa, este navío impresionante fue construido en la capital del país con dimensiones notables, 35 metros de longitud, 33 metros de altura y un peso de 400.000 kilos. Descrito en los registros contemporáneos como una verdadera maravilla naval que superaba en tamaño a cualquier otra fragata de la época. Partiendo de un puerto portugués bullicioso durante la era de las grandes expediciones de 1500, la Flor de la Mar tenía como destino la India, con el objetivo de conquistar y saquear tierras ricas en oro y especias. A pesar de su vocación para navegaciones lejanas, su gran tamaño lo volvía vulnerable en condiciones de carga máxima durante las tempestades marinas. En sus primeras travesías, bajo el mando del capitán Estevão da Gama, primo del célebre explorador Vasco da Gama, la fragata demostró su valía en misiones exitosas hacia la India, retornando cargada de especias, oro y piedras preciosas.
Sin embargo, en medio de una tormenta despiadada, el navío sufrió graves daños que pusieron en peligro a la tripulación. A pesar de los esfuerzos por reparar los estragos sufridos durante el viaje, la Flor de la Mar requirió meses de reparaciones antes de volver a zarpar. Con el tiempo, su destino se transformó al ser comisionada como navío de guerra, participando en la expansión del dominio portugués en las Indias Orientales. Bajo el mando del almirante Alfonso de Albuquerque, conocido como el Terrible o el León del Mar, la fragata se destacó en la conquista de ciudades estratégicas como Socotra, Muscat, Ormuz y Goa. Sin embargo, su misión culminaría trágicamente en Malaca, un importante centro de operaciones comerciales. Malaca representaba un objetivo tentador para Albuquerque, y en 1511 emprendió su conquista. Durante un asedio de 12 días, la Flor de la Mar bloqueó las actividades comerciales hasta que la ciudad estuvo lista para ser saqueada. La campaña fue un éxito, y la tripulación llenó el navío con un tesoro descomunal. Según la carta original del naufragio, el botín incluía tributos del rey de Siam, que comprendían 60 toneladas de oro y 200 cofres de gemas, repletos de rubíes, esmeraldas y diamantes. A pesar de las tragedias pasadas, la tentación era irresistible, y las bodegas de la Flor de la Mar se colmaron de riquezas. Sin embargo, el regreso a Portugal no sería tranquilo. En diciembre de 1511, apenas 2 días después de partir de Malaca, la fragata enfrentó una feroz tormenta frente a las costas de Sumatra. A pesar de sobrevivir al diluvio inicial, el navío terminó chocando contra un arrecife y se partió en dos, hundiéndose rápidamente. Aunque algunos sobrevivieron, incluido el capitán Albuquerque, la mayoría de los 400 tripulantes perecieron en el naufragio. A pesar de los intentos posteriores por ubicar los restos y el tesoro perdido, la Flor de la Mar sigue descansando en las profundidades del océano, desafiando a los cazadores de tesoros y alimentando un misterio que perdura desde hace más de 5 siglos. Es sorprendente cuántos países tienen sus propias tradiciones y leyendas, llenas de fascinantes relatos sobre criaturas extrañas que se transmiten de generación en generación. Encontramos estas historias y criaturas con variaciones en diferentes partes del mundo, aunque algunas parecen estar limitadas a regiones específicas. Hoy nos adentramos en una de esas historias. Japón tiene su propio conjunto de criaturas fantásticas que agrupa bajo el término común yokai. Una de estas yokai es notable porque su origen es inusualmente moderno, a diferencia de las tradiciones milenarias de otras criaturas. Se le llama ningen, que en japonés significa humano, debido a su semejanza con una forma humanoide, aunque con características que lo distinguen claramente de nosotros. Si hablamos de su tamaño, se dice que es enorme, alcanzando entre 15 y 28 metros de largo y pesando varias toneladas, similar a los grandes cetáceos. Aunque su forma recuerda vagamente a la humana, con formas que podrían interpretarse como cabeza y tronco, presenta extremidades alargadas y delgadas, algunas veces comparadas con largos brazos y piernas, e incluso una cola similar a la de las sirenas. Aunque la mayoría de los avistamientos ocurren bajo el agua, hay testimonios de avistamientos en tierra firme o sobre el hielo, lo que sugiere que la criatura podría respirar tanto en el agua como fuera de ella. En cuanto a su rostro, se destacan sus grandes ojos similares a los de los calamares y una boca alargada. Su color blanco inmaculado le permite destacarse bajo el agua. Algunos testigos afirman haber escuchado un extraño canto, similar a los sonidos de las ballenas pero con una tonalidad menos aguda. Los avistamientos de ningen se limitan a los mares que rodean las islas japonesas, y se cree que les gusta seguir a los barcos, manteniendo una distancia prudente. No se conoce su alimentación, pero algunos estudiosos locales sugieren que su hábitat original podría haber sido en torno a la Antártida, relacionado con zonas frías. El fenómeno del ningen ganó notoriedad en Japón alrededor de 2003, cuando empezaron a circular relatos sobre avistamientos. Se dice que un ex marino japonés narró un encuentro con la criatura durante una expedición de investigación, pero todo el material fotográfico y de video fue clasificado como secreto. A pesar de la falta de pruebas concluyentes, la leyenda del ningen se ha propagado, con fotos y testimonios que han generado debates sobre su autenticidad. Algunas teorías sugieren que el ningen podría ser una especie desconocida de animal marino, posiblemente relacionada con las rayas o algún otro tipo de vida marina. Otros especulan que podría tener un origen sobrenatural, como ser un yokai japonés o una criatura de otro mundo.
Ha habido rumores persistentes sobre la supuesta implicación del gobierno japonés en el encubrimiento de avistamientos de Ningen. Se dice que el gobierno habría confiscado pruebas fotográficas y de video para evitar la difusión de información sobre estas criaturas, aunque no hay evidencia sólida que respalde estas afirmaciones. A pesar de la falta de pruebas concluyentes, algunos científicos y expertos en biología marina han expresado interés en investigar los avistamientos del Ningen de manera más rigurosa. Sin embargo, el desafío radica en encontrar evidencia física sólida que respalde la existencia de estas criaturas y en determinar su origen y comportamiento con precisión. Hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado, no olviden darle like y suscribirse para más contenido, sin más hasta el próximo video.